Hola, 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 muy buenas. Hoy estamos aquí con Dominique Ley para conocer un poquito el proyecto de Canela Homes y toda la trayectoria profesional de Dominique. Dominique, encantado de tenerte aquí. ¿Qué es Canela Homes? ¿Dónde estáis y qué hacéis principalmente? Igualmente, muchas gracias Juanjo por haberme invitado. Bueno, Canela Homes es un property manager que está ubicado en Barcelona. Estamos gestionando unos 80 viviendas turísticas Ujú. en Barcelona y también un poco en los alrededores de Barcelona. Estamos muy enfocados en la parte de short-term rental, aunque también tenemos algunos en alquiler de temporada. Estamos explorando actualmente ese segmento también. Vosotros al estar en Barcelona, al haber nacido como un proyecto en Barcelona, habéis vivido, digamos, el ojo del huracán de las tormentas normativas, regulatorias, mediáticas, de todo tipo, ¿no? Es decir, y es lo que estábamos un poco hablando cuando preparábamos esta charla, que este sector nos hemos colocado en el ojo del huracán sin quererlo, ¿no? Es decir, o nos han colocado en el ojo del huracán. Sí. Eh, la verdad es que han sido tiempos tormentosos, ¿no? Los que habéis vivido en Barcelona, ¿verdad? Sí, siguen siendo tiempos muy tormentosos, ¿no? Y como tú bien has dicho, nos han puesto en el ojo del huracán, ¿no? Mm. Entonces, los turistas seguirán viniendo y seguirán con la necesidad de alojarse en alguna parte, ¿no? Pero parece ser que desde el punto de vista político se está construyendo la narrativa de que los turistas tienen que ir a los hoteles, ¿no? Entonces, esa narrativa, y como hablamos antes también, ¿no? Parece ser muy fácil incluir en esa narrativa que los pisos turísticos, las viviendas vacacionales, que me gusta llamarlos también para no seguir usando mucho, ¿no? Ese término que está siendo tan quemado actualmente. Sí, las viviendas turísticas, bueno, parecen ser una víctima muy fácil, ¿no? En esa narrativa, porque detrás de todo esto parece radicar el problema de la vivienda, ¿no? Ujú. Mm, Claro, porque un piso turístico está donde también podrían vivir personas, ¿no? Y por lo tanto, es como muy fácil decir que quitamos vivienda turística y ponemos personas, ¿no? Desconociendo un poco o ignorando a la vez de que también hay todo un mundo detrás de las viviendas turísticas, de las viviendas vacacionales. ¿Por qué? Porque hay en Barcelona, por lo menos directamente, 5.000 personas que están dependiendo de esa industria también, y obviamente Ah. también en un sector más precario como es la limpieza, por ejemplo, ¿no? También esto es una fuente de trabajo importante, y sin olvidar también de que em, se necesita alojamiento para los turistas o para visitantes de la ciudad, sea por congresos o lo que sea, porque actualmente un 40% de los alojamientos en Barcelona los estamos poniendo a disposición con las viviendas vacacionales, ¿no? Entonces, no deja de ser una industria muy importante también para lo que son eventos, congresos, etcétera, en Barcelona, ¿no? Entonces, A creo mí que ahí no se está contando toda, o sea, no se está incluyendo todos los aspectos dentro de la narrativa. tenemos la desgracia de que ha ganado socialmente la narrativa, que yo creo que interesadamente ha impulsado el sector hotelero, porque yo creo que se ha consolidado una narrativa en la que la sociedad tiene que perdón, las administraciones tienen que proteger a los hoteles. Yo siempre repito una vez más que yo entiendo que las administraciones tienen que proteger al consumidor y que el consumidor tenga la mayor cantidad de opciones posible. A nadie se le ocurriría pedir a la administración que proteja a la industria del ferrocarril frente a la industria de la aviación, ¿no? Eso Mm. no tiene ninguna lógica. Pues igual que no podemos pedir eso, tampoco podemos pedir a la administración que proteja a la industria hotelera frente a la industria del alquiler turístico o del alquiler de corto plazo. Pero a mí una reflexión que me gusta hacer también con respecto a la necesidad del alquiler de corto plazo, yo creo que es que una ciudad donde el mercado del alquiler de corto plazo es un mercado vivo y sano, es una ciudad más abierta, es una ciudad más fácil, con una puerta de entrada más accesible a las personas que si yo mañana me tengo que ir 2 meses por un proyecto a Barcelona, no quiero estar en un hotel. O sea, a lo mejor incluso muchas personas ni siquiera pueden estar en un hotel, pues porque tienen una serie de requisitos alimentarios o porque tienen que hacer, eh, porque son diabéticas y tienen que controlar su alimentación o son celíacas y quieren cocinarse su comida en una vivienda vacacional, van a tener esa opción. O simplemente quieren tener un sofá donde descansar al final del día sin tener que estar todo el rato en la habitación del hotel, que es un poco a veces claustrofóbico, ¿no? Y esa sensación, esa necesidad de que una ciudad sea abierta,
yo creo que a la larga, si una ciudad se posiciona muy, muy claramente en contra del alquiler vacacional, es posible que esa ciudad acabe perdiendo competitividad, ¿no? Deje de ser atractivo. ¿Tú crees que para el futuro de Barcelona esta actitud tan negativa hacia poner la vivienda a disposición del usuario internacional puede acabar pesando en la competitividad de la ciudad? Sí, totalmente. De hecho, ya está ocurriendo también, ¿no? Si uno ve algunos titulares de periódicos o de revistas del extranjero que habla de Barcelona como un lugar para ya no ir, ¿no? Entonces, Ujú. esta, digamos, narrativa política que se está forjando en Barcelona ya está llegando también a otros sitios. Yo estoy ahora, por ejemplo, estoy en Alemania y cuando ocurrió lo de la turismofobia, ¿no? En Ujú. junio o julio del año pasado, julio me parece que era, que había ahí unas pistolas de agua, ¿no? Con las que apuntaban a los turistas. Exactamente esas fotos, estas imágenes llegaron aquí, mi madre llamándome, ¿no? Diciendo que está pasando. Entonces, esas noticias vuelan, ¿no? Y claramente en el segundo semestre del año todavía actual, 2024, hemos notado esta baja de, no tanto en ocupación, pero es un poco era un poco más lento todo, ¿no? Tuvimos que bajar precios para mantener un poco la ocupación. Entonces, eso efectivamente va a tener impactos o ya está teniendo impactos en el atractivo de Barcelona y una narrativa como esa, que es hasta hostil, diría, ¿no? Tampoco va bien a una ciudad como Barcelona, que es desde siempre históricamente se quería mostrar como una ciudad abierta, ¿no? Libertad. Acogedora, inclusiva, y eso está realmente jugando en contra. Y la narrativa de los hoteles tampoco me convence, porque los hoteles, y tú lo has dicho ahora también de alguna forma, ¿no? Que pone el viajero en un cierto punto de la ciudad, ¿no? Sin este mezclarse con el resto de la población, ¿no? Entonces creo que también para demostrar una apertura de una ciudad, ¿no? Se tiene que incentivar de que haya digamos, un engranaje o una mezcla en el tejido social con la persona que viene desde afuera, porque si aislamos todo y los turistas por un lado y los que habitan una ciudad por el otro lado, ¿cómo vamos a tener estos puntos de encuentro que pueden ser muy enriquecedores también, ¿no? Y a veces, claro, pensamos que molesto para los vecinos que tienen turistas en su vivienda, en su finca, ¿no? Quizás no, quizás al encontrarse con turistas en el ascensor o en la escalera o en la entrada, empieza una conversación también, ¿no? Empieza una Mm. comprensión para lo que es lo otro, ¿no? Que son los otros, ¿no? Yo que soy de un pueblo pequeño en Alemania, hasta que yo me haya encontrado con la realidad de la vida, con gente de otros países, tuve que tener como 10 años para cambiarme de colegio y estar en un sitio donde había también, no sé, otros estatus sociales, otras nacionalidades y creo que es enriquecedor tener esa experiencia. Por lo tanto, ese tejido social hay que incentivar también, ¿no? Que se vaya a dar entre el viajero y entre las personas que viven en un sitio. Y una cosa más, quizás, tú has hablado también como de gente que tiene que cuidar su alimentación y todo esto. Claro, el viajero que va a una vivienda vacacional baja a la calle a comprar en comercio local, ¿no? Mientras que el que está Ujú. en el hotel más bien se limita, ¿no? A moverse dentro del ecosistema del hotel o de los supermercados conocidos, ¿no? O cadenas que están en su entorno, ¿no? Entonces creo que también una persona que está quedándose en un alojamiento turístico, es mucho más natural que se vaya insertando, ¿no? en la vida diaria, cotidiana de las demás personas ahí en esa misma finca. A mí me gusta decir a veces que hasta ahora se ha demostrado que el 100% de los turistas son seres humanos, ¿no? Entonces, que yo creo que es una cosa que medio de broma me gusta repetir una y otra vez, ¿no? Porque en esta narrativa que hablábamos antes, por ejemplo, de las pistolas, parece como hay una deshumanización del turista. Y esos son fenómenos que a mí me parecen muy peligrosos cuando se intenta deshumanizar a otras personas. Es decir, tenemos que, para organizar el futuro de nuestras ciudades,
pensar como seres humanos y intentar buscar un punto donde puedan convivir todos los seres humanos. Todas las actividades pueden tener externalidades negativas. Desde luego, el alquiler turístico puede tenerlas, pero la industria hotelera también las puede tener. La industria del turismo en general puede tener externalidades negativas. Y yo creo que tenemos que trabajar como sociedad para intentar integrar todas esas actividades, minimizando las externalidades negativas y maximizando aquello que puedan tener de positivo. Pero eso tenemos que hacerlo desde una narrativa despolitizada y sensata. Es decir, claro, tenemos encima el problema de la vivienda, pero a mí muchas veces también me gusta cuantificar el problema de la vivienda. Cuando las personas a veces dicen, no, es que hay un problema de la vivienda, sí, pero ¿cuántas viviendas hacen falta? Porque es que si te hacen falta 200.000 viviendas para resolver el problema de la vivienda, con las 1.500 que tienes en alquiler turístico, es como echarle un vaso de agua a un fuego, ¿no? Es decir, ¿y por qué alguien te está diciendo que puedes apagar un fuego con un vaso de agua cuando no es verdad, ¿no? A lo mejor hay una narrativa interesada detrás de eso políticamente, ¿no? Sí, Que somos un chivo expiatorio perfecto. sí, una narrativa nunca es una verdad, ¿no? Es un cierto prisma a través del cual miramos lo que queremos que sea la realidad que se proyecta, ¿no? Entonces los políticos, obviamente, a los políticos les interesa mucho construir esas narrativas que son simplistas, podemos decirlo, ¿no? Entonces, yo también creo que, bueno, has hablado de externalidades, ¿no? Y tenemos que estar conscientes también de que cada sector tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. No podemos, desde el punto de vista de short-term rental, solamente ver nuestro propio beneficio, ¿no? Y decir que queremos defender nuestro chiringuito, ¿no? Tenemos que también ver qué afectación tiene esto a nivel social, político, medioambiental, económico. Tenemos que verlo todo. Ya he mencionado el tema económico desde el punto de vista de que, bueno, hay 5.000 personas en Barcelona que dependen de ese sector, ¿no? También es cierto que hay un problema de vivienda. Para ponerlo en números, como tú acabas de decir, 7.000, o sea, hay como 10.000 licencias en Barcelona. Hace 10 años que hay una moratoria, no hay más licencias. Entonces, como se hablaba mucho, ¿no? De que están aumentando los alquileres en los últimos 10 años, un 70%. Bueno, si no hubo más, digamos, suministro de viviendas vacacionales, entonces no son los culpables, ¿no? Entonces, hablando con números, sí es cierto que subió el alquiler. Ok, necesitamos más viviendas. Sí, necesitamos más viviendas. ¿Se han construido muchas viviendas sociales? No, se han construido muy pocas, ¿no? Entonces la política, por eso digo, ¿no? La narrativa pone el prisma en cierta cosa, pero si pusiera el prisma en su propio ombligo, ¿no? Sería decir, hoy tampoco hemos hecho mucho para resolver el tema de viviendas. Echar un vaso de agua al problema de la vivienda sería decir que quitamos las licencias y convertimos los 10.000, que ya no son 10.000 porque en uso hay como 7.500 quizás, no hay un número muy claro, 7.500 viviendas los convertimos entonces en viviendas habituales, ¿no? ¿Cuál es el problema también aquí? Para seguir enriqueciendo la visión entera, que hay a la vez, no sé ahora decir la fuente, pero he leído hace poco en el diario que hay 9.000 viviendas que están vacías, ¿no? Porque no hay muchos incentivos con el índice de alquiler de alquilarlo también. Entonces, hay más cosas que solamente pisos turísticos. Suena muy fácil y no resuelve todo, ¿no? Entonces, esto, Bien, a mí me Es, gusta es, es hablarlo en números también, ¿no? Y eso en- es más neutro. claro, mira, recientemente publicábamos en este canal un vídeo con Pablo Cereijo, experto en urbanismo, que analizábamos la situación de Madrid. Decíamos que ahora mismo en Madrid hay suelos urbanos que son capaces de albergar, donde se puede construir vivienda, suelos perfectamente capaces de construir vivienda, solo necesitan proyecto y licencia para construir 250.000 viviendas, ¿no? Y eso no se está haciendo nada, son suelos que están parados muchas veces, porque hay también un impulso importante de especulación con el suelo, ¿no? Se retiene el suelo y no se pone en el mercado. Es mucho más nocivo para el mercado de la vivienda un suelo que es capaz de tener sobre él 40 o 50 viviendas y que está parado y donde hay nada, que a lo mejor un edificio de 40 o 50 viviendas, pues donde hay 2 que están paradas, 3 que están en alquiler de temporada, 18 que están por habitaciones y 43 donde vive la gente. Es decir, eso es al final la sociedad, ¿no? Una cosa muy mezclada, muy diversa, muy variada, y ahí están muchas veces donde está la gracia, ¿no? De nuestra vida social, tener esa mezcla, pero luego tienes la realidad
de cuántos conocemos suelos urbanos o urbanizables que llevan mucho tiempo parado y desde las administraciones que tienen mucha culpa en esa paralización de la gestión de los suelos, poner el foco en la vivienda turística, en mi opinión, y cualquiera que le analice un poco el sector tendrá que ver que esto es una voluntad de desviar la narrativa. El problema de la vivienda lo tienen que resolver los responsables del Ministerio de Vivienda, por poner un ejemplo, Exacto. ¿no? Es decir, y no derivar el problema a otras cuestiones. Oye, existen unas oficinas de planificación urbanística, porque esas oficinas de planificación urbanística, los ayuntamientos, los responsables de planificación de las políticas de vivienda, no se impulsan las políticas de vivienda social, porque también sabemos que lo que necesita la sociedad es vivienda social y sabemos que principalmente los puntos más demandados para la vivienda turística no coinciden con los puntos donde está la vivienda social, ¿no? Es decir, hay como un salto, ¿no? Porque los puntos que pueden encajar aquellas zonas de la ciudad donde podría haber vivienda social, pues parece que no son las más demandadas para la vivienda turística, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, sí, ahí hay una incongruencia, ¿no? De que obviamente no coinciden esos puntos. Y em, a mí me llama la atención eso también de que se deriva la narrativa, ¿no? Hacia lo que conviene a los políticos, pero no tanto para lograr una mejora social o para la sociedad, sino para que la narrativa cuela muy bien en la sociedad para ser reelegido. Entonces, yo a veces, y para que no se convierta algo filosófico aquí, pero me pregunto si funciona siquiera el sistema, si solamente se basa en a ver qué narrativa cuela mejor para ser reelegido. Si realmente si ese es el motor, ¿no? De cómo funciona, llegamos a realmente realizar mejoras en la sociedad, ¿no? Eso es un Sí, poco mi pensamiento. es muy difícil. Oye, Dominic, y tú que tienes un pie en la realidad de Barcelona, la realidad de Cataluña, pero por otra parte, por tu vinculación personal, también ves cómo se vive la cosa en Alemania. Es decir, ¿cómo nos compararías la visión del sector un poco en Europa, perdón, en España, en Cataluña, en Barcelona y en otros puntos de Europa? ¿Cómo ves tú que está? Porque, por ejemplo, una cosa, hemos hablado bastante de la posición de las autoridades con respecto al sector en Barcelona, pero también tenemos un punto de comparación que es lo que ha pasado en Nueva York, ¿no? Que vemos que Mm, se ha prohibido todo lo que es el tema Airbnb, llamémosle, hace una temporada y las consecuencias están siendo el experimento está siendo desastroso, porque la vivienda no está bajando, los hoteles han subido y los Airbnbs de Nueva Jersey se están forrando, ¿no? Entonces, ¿cómo compararías un poco la visión que hay del sector en España y la visión que puede haber en Alemania? mm. No lo conozco directamente o cómo funciona bien en Alemania. Lo que puedo decir desde el punto de vista de Barcelona, que es un mercado regulado, es un mercado cerrado, son estos 7.500, ¿no? Que están en uso, digamos. Y eso es algo que, en mi punto de vista, funciona muy bien, porque sabemos cuál es digamos, la oferta de pisos turísticos y en este universo nos estamos moviendo, ¿no? Entonces es bastante estable y sabemos bien cómo funciona. En Nueva York, en mi conocimiento, por ejemplo, no hubo nunca una regulación en este sentido. Entonces, cuando prohibieron los Airbnbs, como dices, em, no es comparable con lo que es Barcelona, ¿no? Porque han prohibido algo que nunca fue, digamos, regulado, nunca ha sido regulado, nunca Ajá, habían otorgado esas licencias, pero se usa mucho como ejemplo, ¿no? Es decir, que ya las grandes ciudades están prohibiendo. No, no es cierto. En Barcelona hay licencias, ¿no? Que en principio no caducan y ahora, al quitar las licencias, bueno, también se está recurriendo en el constitucional justamente porque no se puede claro. directamente quitar, ¿no? En Alemania, en mi conocimiento, que no soy muy conocedor de cómo funciona aquí, por mucho que soy alemán y estoy en Alemania, em, no, que yo sepa, no hay un sistema como de licencias parecido a como es el caso de Barcelona, ¿no? Entonces, como se está moviendo en una zona gris, es muy difícil comparar, ¿no? Barcelona con Nueva York, muy difícil comparar, y también un mercado muy segmentado como sería el de Alemania, que Berlín seguramente funciona diferente que aquí, que es una ciudad pequeña, ¿no? No necesariamente se puede llegar a comparar, ¿no? Pero creo que el modelo que propuso Barcelona en su momento
otorgando licencias y mantener como digamos, o sea, crear un Status quo, ecosistema ¿no? muy claro. Ujú. ¿Sí? ¿Perdón? No, no, te decía, crear un status quo, una Exacto. estabilización del sistema, Claro, del sector. además con una patronal, ¿no? Y la patronal puede estar en contacto con las autoridades y cuando hay cambios se puede como canalizar muy bien esta información y funciona todo muy ordenado, ¿no? Y creo que eso es el interés también de un municipio como Barcelona. Por lo tanto, es muy poco entendible que quieran quitar todo lo que se ha creado porque funciona dentro de todo, en mi punto de vista, muy bien porque es un mercado regulado, ¿no? Sí, eso es lo que yo creo que debemos aspirar, a tener una normativa estable, tener una normativa equilibrada y tener una normativa ágil, en el sentido de que no imponga trabas administrativas difíciles de cumplir en cuanto a su gestión burocrática, ¿no? Y eso sería lo ideal, ¿no? Esperemos que en esa medida el tema del registro europeo avance un poco en ese sentido. Pero te quería preguntar también, Dominique, porque con todas estas polémicas, hay veces que parece que esto es como una serpiente de verano, ¿no? Eso de los pisos turísticos, pues parece que ya lo han prohibido, ¿no? ¿No? A veces que dice, oye, pero eso no lo habían prohibido ya. Pero hay personas que incluso en esta situación pues están mirando hacia este sector para organizar su futuro. ¿Y qué le dirías tú a alguien que quiera empezar a este sector? Porque la situación es complicada, ¿no? Estamos en 2024, este vídeo lo estamos grabando a día 23 de diciembre de 2024 y probablemente saldrá publicado en las primeras semanas de 2025. 2025 no es 2015. ¿Y qué le dirías a alguien que quiera empezar en este sector en 2025? Sí, o sea, es claramente, no, o sea, no podría dar una recomendación 100%, obviamente, porque hablando de Barcelona nos quedan 3 años, 10 meses aproximadamente con el tema de las licencias. Solo en caso que se vaya a recurrir exitosamente, ¿no? Además hay una reclamación patrimonial y esto podría tumbar el decreto existente. Entonces, en este sentido, hay que ser consciente del riesgo que implica meterse al mundo de las viviendas vacacionales. Por el otro lado, diría que como digamos, como negocio como tal y como algo que también mueve no solamente obviamente el dinero, sino que también mueve la vocación, ¿no? Como de dar alojamiento, hospitality, ¿no? Que al final estamos trabajando de cara a los huéspedes, ¿no? Estamos Ujú. creando posibilidades de experiencia, de guest experience, ¿no? Que es un foco muy fuerte nuestro que intentamos de desarrollar. Entonces, el impacto que podemos generar sobre la experiencia de un viajero es alto también, ¿no? Entonces, Mm. en este sentido, puede mover bastante la vocación también. Y desde el punto de vista del propietario, por ejemplo, ¿no? Es una muy buena posibilidad de poner en valor la propiedad que uno tiene, ¿no? Hablando Sí. de Barcelona, claro, como ya no hay licencias, ahí no hay mucho más que hacer, pero siento que es una buena posibilidad de dedicarse para ver de qué forma se puede sacar un mayor provecho de una propiedad, ¿no? Entonces, y la fuente de empleo que se crea con todo ese ecosistema de limpieza, check-in, operaciones, mantenimiento, booking management, ¿no? También es algo que a mí personalmente como tirando un poco, ¿no? Hacia lo empresario, me interesa bastante también. Por lo tanto, creo que hay muchas cosas buenas que hacer ahí, pero hay que estar consciente también del riesgo y también como de la complejidad del negocio y también de que, claro, en la narrativa política estamos actualmente ahí donde muy difícilmente, aunque estemos haciendo un trabajo grande ahí, muy difícilmente vayamos a subir un poco, ¿no? En esa escalera de la negatividad hacia lo positivo. Es muy complicado. Oye, ¿y vosotros tenéis planes de futuro, tenéis estrategias de futuro? ¿Cómo veis el proyecto Canela Homes de aquí hacia el futuro? ¿Qué planes tenéis? Cuéntanos un poquito, ¿por dónde queréis llevarlo? ¿Cuáles son las estrategias principales? Yo intento siempre ver las cosas de forma positiva, ¿no? Tenemos un decreto que en 3 años, 10 meses posiblemente vaya a terminar con lo que tenemos actualmente. Cuando uno está en una situación de necesidad o de necesidad de tener que cambiar para sobrevivir,
esto libera muchas fuerzas también de creatividad, ¿no? Entonces, Ujú, estamos actualmente viendo cuáles son las diferentes vías que tenemos para salir de este impasse en el que nos encontramos, ¿no? Entonces estamos como, imagínate, estamos ahora en la Tierra, ¿no? Y estamos construyendo un cohete para ir a Marte, a Júpiter o como sea, y todavía no sabemos si vamos a Marte o a Júpiter o cómo se ve el cohete, pero lo estamos construyendo y esto en verdad es algo que también que me llama mucho la atención porque solo administrar lo que ya tengo, ¿no? Y seguirlo optimizando, em, ahí llegaría un poco a un límite, digamos, en lo que sería mi vocación personal, ¿no? A mí me gusta poder enfrentarme a un reto en concreto. Entonces, una de las posibilidades que estamos barajando es obviamente la expansión y estamos actualmente mirando la expansión como algo muy pequeño que sería salirnos básicamente del municipio de Barcelona, Castelldefels, Badalona, Hospitalet, em, San Adrià, como para ver si podemos sobrevivir en las afueras, porque si el decreto entra en vigor, es cada municipio que va a decidir si mantiene o no las licencias turísticas. Esto ujú, significa que Barcelona, como ya anunció que no lo vaya a hacer, los municipios aledaños lo más probable es que lo sigan permitiendo. Luego podemos seguir también expandiendo en otros sitios, ¿no? Eso es algo que ujú, estamos barajando actualmente. Y estamos también viendo de qué forma podemos crear negocios dentro de los pisos turísticos y probarlos en los pisos turísticos para luego poder sobrevivir con lo que construimos ahí sin pisos turísticos. Me explico, por ejemplo, temas de tecnología, de domótica, de dar solución a cómo gestionamos recursos de electricidad, agua, etcétera, en las viviendas turísticas, también puede ser una tecnología que luego pueda también ser implementado en otro tipo de edificios, ¿no? Bueno, o sector público o en sector hotelero o como sea. Tampoco estoy en contra del sector hotelero, ¿no? Para dejarlo claro, porque solamente defender lo mío sería también de ujú. muy corta vista, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Estamos viendo actualmente algunos proyectos de domótica, estamos viendo también tema de consumo de agua inteligente y estamos preocupados también para disminuir esas externalidades de las que hablaste antes, también en el entorno medioambiental, ¿no? Entonces, son ideas que estamos madurando. Tenemos tiempo, pero no demasiado para evolucionarlo y poder hacerlo, convertirlo en algo con lo que podamos luego sobrevivir más allá de noviembre de 2028. Es muy curioso cómo este sector, al fin y al cabo, se está convirtiendo muchas veces en una incubadora tecnológica de innovaciones para el sector de la vivienda, ¿no? Mm. Donde han salido muchos proyectos interesantes en esa línea y yo creo que, bueno, estaremos atentos a los proyectos de Canela Homes en esa línea porque yo creo que también es interesante aplicar tecnología al ladrillo, ¿no? Meter el chip dentro del ladrillo a veces genera unas sinergias y unas oportunidades muy Totalmente. buenas. Si me permites una cosa más que yo no estoy casado con el sector de short-term rental tampoco porque llevo ahora un año, estoy cumpliendo un año en esto. A mí me fascina poder detectar retos y superarlos y crecer en esta línea. Por lo tanto, estoy muy abierto, ¿no? a seguir creciendo en este sentido. Porque tú antes del sector del short-term rental estabas si quieres cuéntanos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que te ha llevado a estar en esta aventura, Dominic? Em, yo vengo, bueno, soy muy generalista, ¿no? En general he hecho varias cosas en mi vida. He vivido en Chile también y en Barcelona. Entonces, yo he estado en el sector tecnológico, he trabajado en IBM y en NTT Data como project manager, entonces he llevado proyectos informáticos, básicamente. Ujú, Y luego, los últimos, o sea, del 2019 al 2023, 24, me he dedicado a dar cursos de liderazgo, inteligencia emocional, mindfulness, reducción de estrés. Entonces me he mantenido cerca de empresas porque siempre he dado esos cursos a empresas, a Santander, a Vodafone, BBVA. Y luego, después de esta experiencia en el mundo corporativo, más la experiencia en formar a personas en liderazgo, yo pensé, quiero volver al mundo empresarial directo, ¿no? Directamente implicarme en el mundo empresarial, pero en empresas más pequeñas, donde confluyen mis experiencias previas, es decir, tecnología por un lado y el tema de cómo gestionar equipos, personas, ¿no? Porque al final somos todos personas que trabajamos en las empresas, trabajamos con huéspedes que son personas, trabajamos con propietarios, trabajamos con proveedores que son personas, por lo tanto, esta
este aspecto, ese factor de liderazgo nunca pierde valor, nunca pierde importancia independiente del sector en el que estás. Y tecnología a día de hoy tampoco pierde, sino gana importancia. Y le hemos visto en el Congreso en Oporto, donde nos conocimos, que ha sido de hecho demasiado enfocado en tecnología, ¿no? Entonces, hay mundos que convergen y a mí me gusta este reto, ¿no? De ver mis experiencias previas, cómo pueden confluir, ¿no? Y surtir efecto en un terreno nuevo, ¿no? Entonces, a través de unos contactos previos que tenía, he llegado a Canela Homes y estoy ahí a cargo, digamos, de llevar esta empresa, más también de posicionarnos frente a los retos que estamos afrontando con toda la experiencia que he ido acumulando estos años. Es muy curioso, sí, lo que hablamos en este sector, ¿no? Siempre que llegamos todos con un bagaje, venimos de aquí o de allá, ¿no? Y es muy curioso ver la cantidad de diversas perspectivas que se juntan aquí. Y yo creo que eso es una de las cosas que me hace ser más optimista para el futuro del sector, en el sentido que todas las personas profesionales que al fin y al cabo estamos aquí animando a construir este sector, lo vamos haciendo poco a poco. Habrá que cambiar, habrá que adaptarse, habrá que ser flexibles y adaptarse a los nuevos retos del futuro, sin duda, pero yo creo que, como digo siempre, ¿no? Este es el sector más importante de la próxima década y creo que poco a poco lo iremos demostrando todos cada día con nuestra ejecutoria. Yo creo que estamos construyendo realmente un sector muy interesante y que va a ayudar mucho a que la sociedad y que todas nuestras ciudades y comunidades sean más abiertas y más fáciles para mover, viajarse y estar en contacto unas personas con otras. Dominic, no sé si te quedaba alguna cosa que quisieras comentar, Nada pero más yo... que decir. Muchas gracias por este tiempo juntos. Gracias, Juanjo. Gracias, Dominic. Y oye, pues en un tiempo pues nos volveremos a ver por aquí seguramente y contaremos cómo está evolucionando el sector, cómo está evolucionando Barcelona y cómo está evolucionando Canela Homes. Muchísimas gracias, Dominic. Nos vemos muy Gracias a pronto. ti, Chao, Juanjo. chao. Juanjo, gracias.